todos los que estamos acá presentes. Dios bendiga a todos los amigos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Les invitamos a que busquen su Biblia y que abra un espacio donde puedan escuchar la palabra de Dios y hasta comentar también, si se le hace posible. Estaremos estudiando la palabra de Dios, pero me hubiese gustado que ustedes estuviesen acá porque hay una presencia hermosa. Amén. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Amén. Pero bueno, es que nuestro Dios no es un Dios que se limita por la distancia. Así que en el nombre de Jesús también declaramos que la presencia de Dios está a su alrededor. Amén. Dios solamente está donde se le cree. Amén. Amén. Y si usted cree que Dios está ahí, pues a su lado, así es. Amén. Le damos las gracias a Dios por su misericordia, su amor, por su piedad, por todas las bendiciones. La palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre Amén. y de que de Él emana toda buena dádiva, todo regalo y Así todo don es. perfecto viene de Él. Amén. Amén. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y nos ha amado con un amor que no podemos nosotros lograr comprender a plenitud. Solo podemos recibir de Él. Amén. El amor de Dios verdaderamente nos constriñe, nos impacta, nos transforma, nos forza a abrir los ojos y abrir nuestro oído para escuchar su palabra. Amén. Así que en esta tarde vamos a hacer eso, vamos a estudiar su palabra, sabiendo que Dios es bueno y que tiene palabra para nosotros, sabiendo que la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra situación, para transformar nuestra manera de ver las situaciones. Si no se transforma la circunstancia, nos transformamos nosotros. Amén. Amén. Dios es maravilloso. Nos llenamos de gozo y le damos la gloria a Dios y la gracia a este grupo, Tras las Huellas, ¿verdad? Que de manera muy fiel y con mucho amor ha sido persistente en estas transmisiones a lo largo de su vida, de bajada, de pandemia, de muchas cosas. Por aquí están. Así Dios es. bendiga, amén, a todos los líderes de este grupo que de manera fiel y con mucho amor han logrado que nosotros sigamos llevando la palabra a través de las redes. Bien, yo creo que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Le adelanto que es la parábola de el hijo pródigo. Una parábola muy conocida, ¿verdad? De hecho, ya hay una frase que con solamente decir hijo pródigo, la gente se da cuenta. Vuelve el hijo pródigo. Hay una pintura muy hermosa que se hizo del hijo pródigo. Hay hasta una salsa también que hicieron por ahí, canciones del hijo pródigo, ¿verdad? Lucas capítulo 15, verso 11. Esta es una parábola, queridos amigos, hermanos, que está conectada, es una serie de parábolas. Las dos parábolas anteriores están conectadas a esta de algún modo. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y luego Cristo da otra, la parábola del hijo pródigo. Una parábola es una forma de Cristo hablar, son ejemplos, son una manera figurada de Cristo hablar para traer principios del reino de los cielos de una forma fácil de comprender y fácil de entender en su momento. Pero también hay que prestarle atención porque hay mucha sustancia condensada en las parábolas. La primera parábola que está en el capítulo 15 habla de una oveja que se perdió, que un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y ese hombre dejó 99 que estaban seguras y fue a buscar una que se le perdió. O sea, él salió a buscar una ovejita perdida. Dejó las 99, obviamente no la abandonó las 99, sino que dejó su cuidado por ese momento y fue a buscar una que estaba perdida. es. La otra parábola que está en este mismo capítulo, pero en el verso 8, nos habla de una persona que tenía 10 monedas y se le perdió una. Y esta persona hizo lo posible y lo imposible por buscar esa una moneda y la encontró.
Y eso fue un gozo tremendo, a tal nivel que dice que de ese mismo modo hay gozo delante de Dios, que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Entonces fíjense que en estas dos primeras parábolas se pierde una cosa y aquel a quien le interesa eso que se perdió va a buscarla. Amén. Es una expresión donde Cristo habla de lo que es la evangelización, lo que es ir a predicar a los que están perdidos, ¿verdad? Sí. Pero en esta tercera parábola, vamos a ver cómo no es que alguien se pierde, sino alguien se va una bella estibía bajo la casa. Y dice que el padre de esta parábola no salió a buscarlo. O sea que no estamos hablando de alguien que estaba perdido y que ahora se va a arrepentir, sino de alguien que de alguna manera se apartó del cuidado de su padre, se apartó del propósito, de la cobertura que su padre tenía en él. O sea que no está hablando a un impío. Esta palabra no se refiere a alguien que nunca había conocido de Dios, sino a alguien que conoció de Dios, que logró saborear, que logró disfrutar de los beneficios de vivir bajo la gracia de Dios y de alguna manera tomó decisiones erradas. Nosotros a veces tomamos muchas decisiones que de alguna u otra forma nos apartan de Dios. Pero bueno, lo bueno es que Dios es un Dios perdonador. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Nuestro Dios es un Dios que es único. De hecho, el cristianismo tiene ese aspecto como algo único. El cristianismo tiene como su insignia el perdón. Ninguna otra religión le ofrece a la gente perdón. Si no le ofrece que usted tiene que pagar lo que hizo. Si usted cree en el karma, la gente que no vive del karma, no, eso te pasó por el karma, ahora tiene que pagar lo malo que hiciste. En la otra vida lo paga. O va a venir convertido en un animalito, en una cucaracha, no sé en qué. Pero hay que reencarnarse y pagar lo que usted hizo. Según esa religión, la religión del hinduismo, ellos creen en la reencarnación. Eso no es de Dios, ¿verdad? Y muchas religiones usted tiene que hacer como trabajo y obra para usted ganarse el cielo y ganarse lo que usted, la entrada al cielo y ganarse el perdón de Dios. En el Evangelio, cuando Cristo abrió los brazos y dijo consumado es, la deuda ha sido saldada. Amén. Aquí solamente hay que creer en el poder de la resurrección de Dios. En el Evangelio solamente hay que recibir el perdón de Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar, porque esto es por gracia, no es por ninguna obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, se jacte ante la presencia de Dios. Bien, vamos a la parábola. Alguien que quisiera leerla y ayudarme para que así descansen de mi voz. Vamos a leer largo. Adelante, hermana Lidia, léase del verso 1, del verso 11 y hasta el verso 12 nada más, esos dos versos solamente, por favor. Ok. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días... Ok, adelante, continúe. ¿Dijo hasta ahí? Sí, continúe, no se preocupe. No muchos días después, juntándolo todo él dijo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Sigo? Sí. Viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenarse sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Hasta ahí. Amén. Bien, gracias a la hermana Lidia. Fíjate, esta parábola es muy conocida. El personaje principal de esta parábola, ¿quién cree que usted? ¿El hijo menor, el hijo mayor o el padre? ¿Quién sería el personaje principal? ¿Alguien? El hijo. ¿El hijo? El hijo menor. ¿El hijo mayor, el hijo menor? El padre. Yo creo que es el padre. Vamos a ver por qué. Porque Cristo viene hablando de alguien que se perdió y alguien que fue a buscar. Y el hijo menor tiene un papel protagónico, por así decirlo, pero el personaje principal es el padre. Yo creo que nos enfoquemos en el padre.
en el carácter del Padre, que durante toda la parábola no cambió. Su carácter se mantuvo. Sin embargo, el hijo menor cambia de repente. Y vamos a ver que el hijo mayor también. Pero el carácter del Padre, donde Cristo quiere traernos en esta parábola, se refiere al carácter de alguien que no cambia, de alguien que sabe lo que está haciendo y que mantiene una característica distintiva de nuestro Dios, que es el amor, manifestado en el perdón. Oía a alguien que nos dijo hace mucho, en este grupo, no me acuerdo cuándo fue, que dijo que Dios no es católico, Dios no es evangélico, Dios no es... refiriéndose a que Dios no está suscrito a ninguna denominación, que Dios es amor. Amén, aleluya. Amén. No estamos hablando de que todas las religiones son iguales, pero de la esencia de Dios es amor, y de ahí emana lo que Dios es, de ahí emana su palabra. Entonces, el carácter del Padre nunca cambió en esta parábola. Lo que vemos es que era un padre y dos hijos. Y en esta palabra que Cristo nos presenta, dice que el menor de ellos, según la tradición, al menor le tocaba menos de la herencia. Yo soy hermano mayor, yo nací primero y me toca más en cualquier herencia. Sino que según la ley que había en ese tiempo, al menor le tocaba menos, le tocaba la mitad de lo que le tocaba al mayor, ¿verdad? Si al mayor le tocaba $1 millón de herencia, alabado sea Dios, porque tengo esa esperanza que su padre deje eso, amén. Sí, al menor le tocaba $500,000, o sea, le tocaba la mitad de la herencia del hermano mayor. Pero el caso es que el hermano menor pide su herencia, le dice a su padre: óigame, papá, yo quiero lo mío, quiero mi parte. Eso le tocaba a él por derecho, legalmente le tocaba, pero también eso era una deshonra para su padre, porque era como decir: ya yo no quiero estar bajo tu cuidado, yo no quiero seguir trabajando contigo, no quiero estar contigo, no quiero estar bajo tu casa, yo quiero lo mío aparte, no deseo estar debajo de ti. Y eso era como casi desearle la muerte a su padre, lo cual es una deshonra, que un hijo para su padre se quisiera ir de la casa de su padre. Recordemos que la cultura era patriarcal, ¿verdad? Donde tenían muchas cosas en común. El caso es que él pide su herencia y el padre no le titubea, no le pone peros, le entrega su herencia y se va. Así es Dios a veces. A veces nosotros queremos hacer cosas apartadas de Dios. Decimos: bueno, Dios, tú tienes tu forma, tienes tu palabra, tienes tus principios, tus cosas, pero yo creo que lo puedo hacer mejor. Y la palabra está ahí para aconsejarnos y decirnos: no, busca el consejo de Dios, el camino de Dios. Pero a veces Dios nos deja a nosotros que nos vayamos. Dios nos deja por la libertad que nos ha dado. Lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Nosotros podemos o acatar la ley de Dios o hacer lo que queramos. Obviamente hay consecuencias de vivir apartados de Dios. Entonces, ese padre no le puso mucho pero. Dijo: ok, yo no voy a violar tu derecho y tu libertad. Vete. Obviamente, repito, representaba una deshonra para él. El caso es que usted sabe lo que pasó después. Este joven se fue a una ciudad. Dice que no muchos días después, el verso 3, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El hecho de que él no duró mucho para irse a ese lugar era que él ya tenía eso en mente. Él vivía bajo su padre, la casa de su padre, pero él estaba calculando para dónde era que él quería irse. Y a veces nosotros, o muchas personas, están siguiendo los caminos de Dios, están dentro de las iglesias, pero a veces su corazón está en otro lado. Así y Dios quiere que nuestro corazón esté junto con donde están nuestros labios. Amén. El Señor presentó una queja en uno de los profetas. Dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este joven estaba ahí, quizás con su papá, pero su corazón estaba en aquella ciudad. Estaba donde él entendía que encontraría deleite, que encontraría el gozo que le ofrecía esa ciudad. No muchos días después, se fue, contando con que él todo le iba a salir según él lo planeó. Hermano, no todo lo que brilla es oro. No todos los planes que uno diseña o que uno traza van a salir como uno cree, sobre todo si son planes apartados de la guianza y la tutela de Dios.
si es separado de Dios. Lo que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el Señor dice claramente, apartado de mí, nada podrán hacer. Amén. Podemos hacer muchas cosas, Amén. pero Aleluya. nada que tenga peso eterno o que valga la pena. Aleluya. Nada que al final de cuentas satisfaga nuestra alma. Y este joven tenía eso en mente y dice que él se fue. Dice que allí malgastó, desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Eso era lo que él quería. Eso era lo que él buscaba en realidad. Él no quería las limitantes que le ponía su papá, las limitantes que él tenía en la casa. Y hay veces que la palabra, queridos amigos, hermanos, verdaderamente la palabra tiene sus límites. La palabra nos limita porque no podemos vivir en un libertinaje. La palabra nos traza una forma de vida. Así es. Pero Dios no nos pone normas y leyes. Él no es porque Dios es bellaco. No es porque Dios lo hace medalaganariamente. Es porque hay un propósito detrás de cada límite que Dios le establece. Hay límites en la familia, hay límites en el matrimonio, ahora hasta en la sexualidad hay límites. Eso de hombre con hombre, mujeres con eso no es de Dios. Es un límite que Dios estableció porque no es natural, no es conforme al diseño de Dios. Amén. Entonces hay límites que, bueno, este joven dijo, yo no quiero estar aquí yo me siento como muy limitado, yo quiero estar allí, yo veo que de lejos yo veo que allí están como gozando, sin saber que él estaba rodeado de la gran bendición, o la bendición más grande que es bajo la presencia de la provisión de su padre, del cuidado de su padre, de pertenecer a un linaje, de tener apoyo. Y eso es lo que Dios nos da. Él nos da un sentido de pertenencia, pertenecemos a su pueblo, nos llama hijos de él. Bueno, él se fue y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Hay que tener en cuenta que troncó porque se apartó de su casa, se apartó de su padre. Y su hermano dice que gastó todo con rameras. Hay veces que el pecado se plantea muy sencillo antes de que uno lo cometa. Eso no es nada, te dice el enemigo. El enemigo tiene la característica de minimizar el pecado, minimizar lo mal hecho antes de usted cometerlo. Pero una vez usted lo comete, lo magnifica para que usted no busque el perdón de Dios. Así es. Lo magnifica de tal modo que dice, bueno, yo no sirvo ya. Y el pecado tiene esa característica, que tú crees que va a ser un poquito, pero se va mucho más de lo que tú pensabas. Y este joven gastó todo lo que tenía, pero no solamente eso. Dice en el verso 14, que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cómo llegó esa gran hambre? Yo no sé. Quizás fue una pandemia que entró y no hubo trabajo, quizás fue que entró una plaga, quizás se dañó la cosecha, pero entró algo que él no estaba dentro de sus cálculos. Él no había calculado, él calculó, yo con este dinero voy y gozo mi vida así, me gozo mi vida, pero no había calculado que nosotros cuando salimos de la presencia de Dios, cuando salimos debajo de las alas de Dios, cuando salimos debajo de la sombra de Dios, estamos expuestos a muchas cosas espirituales. Aleluya. Estamos expuestos a ataques, estamos expuestos a peligros que nosotros no teníamos ni que preocuparnos anteriormente, porque en la casa de su padre sí había provisión siempre. Amén. Aquí él tenía que bandeársela solo, como decimos los dominicanos, resolver por sí mismo. Pero él no contaba con eso. Bueno, llegó una hambruna. Y dice que comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los, me encanta como lo pone Lucas, la palabrita, se arrimó. Sí, se arrimó. Él pasó de ser un hijo a ser un arrimado, perdonando la mala pronunciación. De hijo de Dios a arrimado en un lugar. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Fíjese qué ironía cuando uno se aparta de Dios. Él no quería estar en su casa porque su papá seguro le ponía algún trabajo, alguna tarea, alguna labor. Sin embargo, ¿a quién tiene que trabajar? Por obligación. Y esa es la vida, hermano. A veces nosotros y a veces los seres humanos queremos una libertad fuera de Dios, porque Dios me pone muchos límites. Yo quiero vivir fuera de Dios.
porque hay muchos límites. Yo no quiero estar sujeto, pero tenemos que estar sujetos a algo. Así Ya es. sea en Dios o sin Dios, tenemos que seguir. Dios bendiga a ese pueblo hermoso que entró. Bendito Dios. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del mundo. Así es. Esa es una realidad. Y o le servimos a Dios o le servimos al mundo y al sistema del mundo y a la manera del mundo, donde ahí no hay misericordia. Ahora Dios es misericordioso. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dios es bueno y Aleluya. tiene planes hermosos para nosotros. Sí, Señor. Qué ironía. Él no quería estar bajo su padre, ahora está por debajo de una persona de esta ciudad, bajo el cual él es arrimado, y no solamente eso, le da una labor que era impensable para él, cuidar cerdos. Era algo que representaba una inmundicia para él, cuidar este tipo de animal, porque según los judíos este animal eran animales inmundos. Dice el verso 16 que llegó a un límite que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo que tenemos hijos, podríamos imaginar o no solamente que tenga hijos, un familiar bajo estas condiciones, que le falte comida. Esa es la condición de una persona cuando se aparta de Dios. Amén. Dice que él deseaba comer de las algarrobas, de lo que comían los cerdos. Y dice que nadie le daba, o sea que no había misericordia en ese lugar. Huir de los brazos de Dios para que nos abrace la inmisericordia. Huir de los brazos de Dios, que es amor, que es misericordioso, que es Dios de provisión, para entonces correr hacia el peligro, correr hacia la desesperanza, correr hacia la incertidumbre, correr hacia el lugar donde no hay salvación, donde no hay provisión. Eso es de insensatos. Y Dios nos llama a la sensatez, de que volvamos a Él. Dice que este muchacho comenzó a faltarle todo y deseaba, y nadie le daba. Pero dice el verso 17, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Se habla de ese volver en sí, de una transformación, de un cambio de mente, de alguien como que despierta de un sueño o de una pesadilla, porque hasta este momento este muchacho está en una pesadilla. Usted no se ha despertado de una pesadilla. Hay gente que se despierta de una pesadilla tirando otros patos, ¿verdad? Yo me he despertado de pesadilla reprendiendo el nombre de Jesús. Ok, es una pesadilla, gloria a Dios. Pero este hombre volvió en sí, despertó y dijo, pero espérate, aquí yo tengo una condición que los animales, los cerdos estaban mejor que él. Porque él quería comer de lo que querían los cerdos. Los cerdos estaban mejor que él. Él estaba en una condición inhumana. Dice que volviendo en sí, dijo, pero ven acá, ¿cuántos jornaleros, trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, no de algarroba, y yo aquí perezco de hambre? Oiga, ¿cuál es el cálculo de él? Él no quiere volver, para que usted vea lo que es el proceso de un arrepentimiento genuino. Él no quiere volver a exigir. Él quiere volver a que le den una oportunidad, no como hijo ya. En su mente, en su espíritu, dice, él calcula que él no merece, que él sabe que lo que hizo estuvo mal. Eso es el primer paso del arrepentimiento, es reconocer que uno se ha desviado. Reconocer que uno lo ha hecho mal. Hay que, ¿verdad? Ese es el primer proceso, ¿verdad? Porque el que encubre su pecado, bueno, no prosperará, mas el que confiesa alcanzará misericordia. Pues dice que él fue y dijo, pues, espérate, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen hambre y abundancia? No tienen hambre y tienen abundancia de pan, y yo aquí me estoy casi muriendo de hambre, estoy lánguido. Me levantaré, y preparé este discurso muy lindo. Me imagino que lo escribió yo utilizando esta imaginación. Me levantaré e iré a mi padre y le diré lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Y dice esta otra partecita: hazme como uno de tus jornaleros. Ya no quiere ir con exigencia. Ya él sabe que
Él lo que necesita es gracia, lo que necesita es ayuda de Dios, lo que necesita es el perdón de su Padre. Hazme como uno de tus empleados. Yo me conformo con ser un empleado tuyo, porque yo soy empleado de una persona, por ahí un fulano, que lo que me tiene es pasando hambre, pero por lo menos tu comida me darás. Eso es lo que él quería. Entonces ese es el sentido o un indicio de un verdadero arrepentimiento. No vino con exigencia, sino que él reconoció su falta, su perdón, su pecado y vino delante de Dios. Dice el verso 20 que levantándose, o sea que él no tuvo remordimiento solamente, sino arrepentimiento. Hay personas que tienen remordimiento como Judas, que saben que van a hacer mal, pero sienten mal y se quedan en la depresión. No, vamos a buscar el perdón de Dios, porque estamos diciendo aquí que Dios es amplio en perdonar. Amén. A veces hacemos las cosas mal y lo queremos tapar, no tapar, o sentimos el dolor y se mal. No, busquemos el arrepentimiento, busquemos el perdón de Dios. Judas no hizo esto, no se levantó, porque Judas supo que lo hizo mal. Pero se quedó sencillamente y resolvió él hasta que lo mató su propio remordimiento y decidió suicidarse. Así es. Esto me dice que se levantó y vino a su padre. Estamos leyendo en el verso 20. Pero fíjense lo que dice la parte B del verso 20. Y cuando aún estaba lejos, bendito sea Dios. Cuando aún estaba lejos, vino su padre. Lo vio, pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aleluya. Amén. Cuando aún estaba lejos, ¿cuántos de nosotros estamos lejos el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos apartados de lo que éramos antes en Dios? Dios te está mirando, Dios nos está mirando aquí. Y Él está esperando que nosotros demos el primer paso de arrepentimiento, de clamar a Él, decir: Señor, perdóname. Señor, restáurame. Porque dice aquí que Él lo vio de lejos. Yo imagino que este padre, en lo que Él está diciendo en esta parábola que Cristo nos presenta, se paraba, qué sé yo, a mirar todas las tardes a ver si su hijo volvía. A ver si su hijo volvía en sí. Dice que lo vio de lejos. No fue que él estaba, este padre estaba entretenido, jugando algo, no sé, y de repente lo vio, sino que parece que él contemplaba y anhelaba que su hijo retornara. Amén. Porque él se imaginaba, y los padres, nosotros seres humanos, tenemos instinto. No, el instinto de madre también. Porque se sabe cuando a un hijo como que no hay algo bien. Como que al verle sus ojos, o al hablar, o oírlo por teléfono, sabe que algo está pasando. Amén. Y si esos somos los seres humanos que tenemos ese instinto, ¿cuánto más Dios que lo ve todo, aleluya, que es omnisciente, que sabe? Él sabe tu corazón, sabe mi corazón, sabe lo que estamos pasando y está esperando que nosotros vengamos a Él. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo le dice a sus discípulos, dice: ¿cuál de ustedes, cuál padre que tenga un hijo y su hijo le pide un huevo, le dará una piedra? No. O un escorpión, no. Ustedes le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas? Amén. Nos dará el Espíritu Santo. Y este padre lo miró y dice que lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Cristo quiere hacernos entender en esta parábola que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Amén. Que nuestro Dios está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos. Amén. Dice que cuando llegó, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. No le tocaba al papá correr. ¿Quién fue que faltó aquí? Fue el hijo. Su padre tenía que permanecer ahí, pero no. Fue contrario a lo tradicional. Y Dios es así. Dios hace las cosas contrarias a lo que la gente espera. Amén. Amén. Dice que su papá, él corrió. El tramo que le faltaba llegar a ese muchacho, donde estaba su casa, o la casa donde él vivía anteriormente, su papá salió. Y eso hace Dios. Lo que nos falta a nosotros para lograr alcanzar esa comunión que queremos con Él, Dios lo que quiere es que demos los primeros pasos de fe. Y lo que nos falta, Él lo completa. Bendito sea Él. Y la salvación, a fin de cuentas, será así. A todo el que está en estos caminos del Señor le falta algo. Y cuando Cristo venga, Él completará lo que nos haga falta. La vara nuestra no va a alcanzar. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo humano no va a alcanzar para ganar la salvación. Que a fin de cuentas Dios completará lo que nos hace falta por medio de su gracia y misericordia. Pues este padre llegó y corrió ese tramo.
Y dice que estando ahí, no solamente llegó y habló con él, dice que se echó sobre su cuello en forma de un abrazo y lo besó. Un beso de perdón, un beso de amor, un beso de misericordia. Y entonces el discurso que el hijo había preparado se lo dice al padre ahora. Le dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recuerden que él iba a decir que le diera un trabajo como empleado. Esa parte su padre ni siquiera dejó que la terminara. Él preparó algo para decir: restáurame, no como hijo, no, sino como un empleado tuyo. Sino que su padre le interrumpió lo que él había preparado para decir. Dice: el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en su pie y tráiganme el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Amén. Lo vistió de restauración. Aleluya. Lo restituyó sin él pedirlo. Le devolvió su posición, le honró. Pero no solamente eso, hubo una gran celebración. Pero esa celebración requirió una sangre. Ese becerro gordo no era para ese muchacho, para ese hijo. Ese becerro gordo lo tenían preparado para algunas fiestas ceremoniales que se hacían en Israel. Pero llegó el momento necesario de romper con la tradición, porque un hijo de Dios, porque su hijo había regresado. Y eso es lo que hace el Señor. Esta parábola representa lo que es la iglesia, representa lo que eran los perdidos. Bendito sea Dios. Cristo dijo claramente: yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine a buscar a los que estaban enfermos. Pero mucha gente en los tiempos de Cristo, llámense judíos y fariseos, tenía un problema grave con Cristo, porque Cristo comía con las prostitutas. Cristo iba a casa de cobradores de impuestos, de gente que era mañoso. Obviamente Cristo tenía un propósito, era alcanzarlos para salvación. Pero aquellos que eran súper santos, los judíos y los fariseos, que en su propio juicio se creían ellos, ¿verdad? Porque ellos eran justificados por su propia medida. Ellos se comparaban con los peorcitos, con la peor gente, y decían: bueno, yo no soy como este. Recordando la oración en el templo, que hubo uno bueno, que fue un hombre que que era un publicano, ¿verdad? Y dice que fue y estaba orando y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, que yo no hablo mucho, porque el que sabe que necesita perdón, lo que usted lo que va a llorar es: Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame, restáurame. Y este hombre lo que decía es que: dame gracia, dame tu misericordia. No, pero había uno ahí observando la oración. Dice: no, gracias a Dios que yo no soy como este. Yo ayuno 3 veces a la semana. Yo oro de tal manera y doy el diezmo de todo. El caso es que este hombre, dice Cristo: ¿quién cree usted que salió justificado? Porque la salvación es difícil esto. Porque cuando uno entra a veces en círculos religiosos, a veces creemos que es con obra y haciendo cosas que usted agarra a Dios por el cielo y usted se ganó el derecho de entrar al cielo. Y en realidad esto es por gracia. Amén. En realidad esto es por el perdón y la misericordia de Dios. Obviamente hay que hacer un esfuerzo de agradar a Dios en nuestra vida, pero al fin de cuentas es la gracia de Dios. Amén. Lo que cuenta. Dice que lo restauró y sacrificaron y mataron ese animal, la sangre de ese animal, según la ley, hermano. Al que había que matar era el muchacho que murió. La ley, porque había deshonrado a su padre, según la ley. Pero sí se derramó una sangre ahí, y no fue la sangre del hijo, fue la sangre del animal para hacer una celebración. Eso es una indicación de lo que es la redención nuestra, de lo que es el sacrificio expiatorio de Cristo. A todos nosotros, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, verso 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Dios envió a su Hijo a darnos gracia. Envió a su Hijo a morir por nosotros como el don y el regalo del cielo para darnos vida a cada uno. Amén. Bueno, el punto es que se arma una tremenda fiesta, hermano, y restauran a este joven. Dios lo restaura, como nos ha restaurado a nosotros y como quiere restaurar a todo aquel que se acerque en Él, buscando el perdón y la misericordia de Dios. Amén. Con fe, creyendo en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es. La historia hasta aquí, si hubiese quedado ahí, hubiese sido fenomenal.
Pero hay otra parte de esta historia, y es que había otro hermanito ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el verso 24, el padre hablando, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense que eso, el que él se fuera de la casa es una comparación con morirse, una muerte espiritual, como andábamos muchos de nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿A quién le ha alcanzado la gracia de Dios? Amén. 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 Su gracia es grande. El verso 25, hermana Lidia, lea por favor el verso 25 en adelante. Y con esta parte vamos a terminar. Me encanta eso. Lea fuerte, que el micrófono no toca. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él les dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces se enojó. En medio de tremenda fiesta, llega el hermano mayor, y la respuesta que le da es que volvió aquel charlatán, aquel que no servía a los ojos de él y de muchas personas. Y él se enojó. En medio de la alegría, en medio del gozo, este hermano lo que hace es que se enoja. Este hermano representa a lo que le dije anteriormente, a los fariseos y saduceos, que al fin de cuentas mataron a Cristo. A fin de cuentas fueron los que incitaron a la multitud a que digan: crucifíquenle. A fin de cuentas, en muchas ocasiones querían apedrearlo, querían meterle trampa a Cristo, querían que él pecara. Lo interrogaban porque sanaba a la gente en día de reposo. Lo cuestionaban porque él no se conformaba a la hipocresía que ellos tenían. Cristo le dice: ustedes son sepulcros blanqueados, son ataúdes llenos de huesos. Ustedes están podridos por dentro. Por fuera son una vasija muy linda, se visten muy lindo, pero por dentro están podridos. Ustedes se justifican ustedes mismos. Este hermano vivía en esa casa y nunca vio el dolor de su padre. Nunca se sentó a meditar que a su padre le preocupaba cómo estaba su hija. No, él no conocía a su padre de ese modo. De tal modo que lo que hace es que se enoja con un acto de rebeldía, manifestando lo que hay en su corazón. Y dice la palabra en el libro en la epístola de Primera de Juan, el capítulo 2, que aquel que aborrece a su hermano en su corazón no anda en luz, no conoce a Dios. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo tú vas a decir que tú quieres al Padre y el Hijo de él no lo quiere? Entonces, qué interesante cómo se reveló lo que había en el corazón del hermano mayor. No había amor, porque la Biblia dice que el amor se goza en la verdad. No se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. Si él hubiese tenido amor, él hubiese sido el enlace de reconciliación entre su hermano menor y su padre. Eso era lo que le correspondía a él. Sin embargo, está en rebeldía. Se queda afuera y su padre tiene que rogarle: entra por favor. Y no entró. No solamente eso,
No, cuando habla con su padre, no le dice mi padre, le habla de tú a su papá. Le dice tu hijo. Pero no es tu hermano. Tu hijo. Y es parecida a la respuesta que le dio Caín cuando Dios le pregunta a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué fue lo que dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Seré yo acaso guachimán o watchman? ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, nosotros debemos ser guardas de nuestros hermanos. Amén. El amor de Dios se va a evidenciar que está en nosotros cuando amamos a nuestros hermanos. Así es. Porque a Dios nosotros no lo podemos ver cara a cara, lo podemos ver por fe. Pero yo puedo verla a usted. Lo puedo ver a usted y ver su sufrimiento, ver su situación. Y por lo menos orar con usted. Bueno, el punto es que este hombre, el hermano mayor, se quedó afuera. Y es una representación lamentablemente, de los fariseos y saduceos. Muchos de ellos no recibieron a Cristo. Cristo en una ocasión dijo: si tú supieras, Jerusalén, tú que apedreas a los gentiles, si tú a los profetas, tú que los apedreas, si tú supieras el tiempo de tu visitación, si tú supieras quién te visitó. Hermanos, que nosotros sepamos que es tiempo de que cuando Dios visita nuestra vida, podemos identificar que Dios nos está visitando. Amén. Que cuando Dios nos dé una palabra, podamos agarrarla y no dejarla pasar por alto, porque este joven, este hermano mayor, estaba ahí. Y el padre le dice: todo lo que hay aquí es tuyo. Oye, es que tú no te has dado cuenta, tú estás pidiendo el becerro gordo cuando todo lo que hay aquí es tuyo. A veces nosotros tenemos promesas en Dios y no las disfrutamos. Amén. Por diversas razones. Este joven no supo reconocer a su padre que estaba ahí. No sabía no conoció el corazón de su padre. Su padre lo que quería era que sus hijos se amaran unos con otros. Y estaba gozoso en ese día porque su hijo, que estaba muerto, que estaba perdido, había sido restaurado. Dios es un Dios perdonador. Amén. Dios está dispuesto a perdonarnos. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Esa es la función de la sangre de Cristo. Aleluya. El nombre de Jesús es para autoridad, pero la sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso es lo que Él murió, para restaurarnos y darnos vida, y vida en abundancia. Dice Santiago capítulo 1 verso 17 que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de nuestro Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios perdonador y nos llama a todos al día de hoy a cuenta. Dice: ven y estemos a cuenta. Ven que yo seré amplio en perdonar. El Señor dice: escucha mi palabra y te vas a deleitar con grosura. Este muchacho quería deleite, pero la Biblia dice en Salmo capítulo 37, dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Bajo esa promesa vivimos todos los que confiamos y creemos en el Señor. No hay que coger para otra gran ciudad. No hay que andar pidiendo herencia, porque la herencia nuestra es Cristo. Amén. La herencia nuestra es Jesús. La herencia nuestra es el Espíritu Santo. Y el Señor nos lo ha dejado como la garantía de nuestra vida eterna. Gracias le doy a Dios por su misericordia. ¿Alguien quiere, en el corto espacio que le dejé, alguien quiere decir algo, darle gloria a Dios, o sencillamente nos vamos? Bueno, le damos la gracia. Quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti, aleluya, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Oh poderoso Jesús. Soy pequeño y nada más. Me das de tu paz. Dejo todo para seguirte. Dígale así, Altagracia. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas.
dale de tu santidad. Él necesita amarte solo a ti.